Es el oncólogo Juan Jesús Cruz. Él protagoniza hoy el Café Televisión. Lo hace justo después de que hace unos días se jubilara. El hasta entonces jefe de servicio de oncología del hospital deja atrás 47 años dedicado a la medicina y casi 40 al frente del servicio. Una trayectoria marcada por la excelencia y la calidad que le ha valido numerosos reconocimientos. No en vano, sin haber cumplido los 30 años, Juan Jesús Cruz fue el promotor de lo que por aquel entonces se denominaba sección de oncología y que más tarde se convirtió en servicio. Cruz es extremeño y lleva 53 años en Salamanca. Llegó aquí para estudiar medicina. Por eso, a pesar de jubilarse como médico, continuará con la docencia y la investigación, vinculado a proyectos muy ambiciosos. Un programa en el que Juan Jesús Cruz hablará de los futuros médicos o de los avances en la lucha contra el cáncer. En 40 años hemos rebajado la mortalidad un 20-25%. Yo creo que eso ha sido gracias, y lo digo de verdad, al trabajo absolutamente de toda la gente que ha estado conmigo desde el principio. Esa propuesta que hay de que haya el MIR de Cataluña, el MIR de Baleares, el MIR de... Eso sería el gran atraso. Lo que me quedaría siempre sería la relación con el enfermo. Hay profesiones que son tu vida y hay profesiones que tú las tienes para vivir. Y entonces, si te dedicas a medicina y te dedicas, y de verdad que por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque parece que es que si somos o no menos que nadie, no, pero quiero decir que es una profesión que te absorbe absolutamente, te absorbe mucho. Y si encima es con enfermos del tipo que son enfermos oncológicos, y además enfermos oncológicos de hace 40 años, cuando la oncología, las posibilidades que teníamos eran escasas, pues francamente me ha ocupado prácticamente toda mi vida, como se dice siempre, en detrimento de mi familia y no sé qué, pero no, tampoco yo creo que la familia, yo procuro estar con ella, pero evidentemente me ha absorbido mucho y muchas veces de darle vueltas a la cabeza por la noche, de despertarte por la mañana pensando en qué hago, qué no hago. Los avances en oncología son avances que han sido pasito a pasito, quiero decir. Muchas veces hemos estado deseando o queriendo que haya un tratamiento contra el cáncer, que hoy le doy una pastillina o le doy no sé qué y desaparece el cáncer, o la famosa, o una vacuna y no sé qué, no. Los avances del cáncer han sido entre todos y pasito a pasito. Quiero decir, la cirugía sigue siendo absolutamente clave. Y la mejora de las técnicas quirúrgicas ha permitido curar más pacientes y ser menos mutilante. No tiene nada que ver. Cuando yo empecé, cómo se operaban los tumores de mama, que se llaman la mama, la axila y tal, ahora que te hacen una pequeña incisión y te quitan el tumorcito así. La radioterapia, de pasar los compañeros de radioterapia, de quemar, porque los aparatos actuales que no tienen nada que ver. Y luego lo que es lo mío, la oncología médica, que evidentemente hemos ido dando pasito a pasito. Pero entre todos, entre la cirugía, la radioterapia, los procedimientos diagnósticos, que no se nos olvide, los procedimientos de laboratorio, etcétera, entre todo, pues yo creo que hemos pasado de cuando yo empecé con este tema, que podía ser unas curaciones del 30-35%, ahora estemos en el 65%, y digo curaciones, o sea, morirte de viejo de otra cosa. No estoy hablando de los 5 años, estoy hablando de que usted tiene un tumor, se le diagnostica y se le cura por distintos procedimientos, cirugía, radioterapia o lo que sea, y usted se va a morir de mayor, pues de un infarto miocardio. En 40 años hemos rebajado la mortalidad un 20-25%. Pues sí, un poquito más, pues posible, pero eso, un 1,5, medio, caemos, volvemos, o sea, pasito. Yo creo que el Centro de Investigación del Cáncer ha tenido muchísima importancia. Pero el Centro de Investigación del Cáncer, sus cosas son más de futuro que de inmediato. Yo creo que el Centro de Investigación, y además ellos lo saben, hemos hablado mucho, uno de los, vamos a decir, de los problemas que hemos tenido a lo largo de estos años es el no hemos logrado entre todos, y es responsabilidad de todos, que hayamos hecho una verdadera medicina translacional. Lo hemos hecho en algunos aspectos, sí, en otros aspectos no, hay sitios que sí, y me refiero no estar unido a cómo debía haber estado unido a la clínica. Y eso ha sido un poco problema
de la administración, de la forma de llevar las cosas, de las distintas dependencias, etcétera, etcétera. Pero evidentemente ha tenido un papel importantísimo y sobre todo en la creación de ciencia. Quiero decir que han investigado, han creado ciencia, tienen publicaciones enormes, pero yo, y creo que ellos lo reconocerán conmigo, digo, bueno, yo soy centro de investigación de cáncer, pero bueno, más los que están en el edificio aquel, reconocen conmigo que uno de los problemas que hemos tenido, y con Eugenio yo lo hablo muchas veces, es que no hemos logrado entre todos hacer esa unión entre clínicos y básicos para hacer una medicina translacional como nos hubiera gustado a todos. Y cuando hablamos de investigación translacional, que yo creo que se ha hecho pues cosas menos de las que hubiéramos querido, pero sin embargo yo quería señalar una investigación translacional, aparte de los hematólogos que lo han hecho muy importante, fue la investigación translacional que hemos hecho pues Rogelio González Sarmiento, que es de medicina molecular, y el grupo nuestro, el de oncología, en consejo genético. Consejo genético, pues fue de las primeras unidades que tuvimos en España, en la cual detectar mediante análisis de sangre molecular si una persona tiene predisposición al cáncer. Normalmente es una familia que sabes que se están agrupando muchos cánceres, sobre todo en gente joven, y ahí hacer la determinación. Hacer la determinación sirve, muy importante, porque el que lo tiene para hacer un seguimiento estrecho y hacer un diagnóstico precoz, y al que no lo tiene, pues quitarle ese peso de encima de poderlo tener. Yo creo que es una cosa también de la que Salamanca y el conjunto, no solo oncología, el conjunto de Salamanca, del Centro de Investigación del Cáncer, del hospital, pues nos podemos sentir orgullosos porque fuimos de las 5 primeras unidades de España en consejo genético. Decía alguien que el pronóstico de un paciente con cáncer depende del primer médico que lo vea. Era una frase que yo creo que tenía muchísima importancia antes y sigue teniendo importancia ahora. Lo que pasa es que el diagnóstico precoz, yo creo que tenemos que ir a diagnósticos precoces sin síntomas, o sea, a lo que son los cribados, lo que es la detección de pacientes que no tengan síntomas, o sea, que el de primaria no se lo pueda diagnosticar porque no tiene síntomas, y que yo detecte la enfermedad cuando todavía sea muy pequeñita, porque haga cribados correctos. Los cribados, debíamos insistir, y me alegro de la pregunta, en el cribado de mama, que está bastante extendido, en el cribado de colon, que es ahora el gran tumor para una población mayor como la nuestra. Hay que hacer cribados de colon y la gente tiene que hacer caso cuando le mandan la cartita y ir al cribado de colon, y el cribado de cervicuterino, que es el de toda la vida. Y luego, evidentemente, al menor síntoma, ir al médico de cabecera para que lo oriente y vaya a un diagnóstico lo más precoz posible. Éramos de los primeros, fue más fácil, ¿no? O sea, yo creo que el gran acierto en un momento determinado fue iniciar la oncología aquí. Yo había estado fuera, había estado en el Instituto de Tumores de Milán en el año 81-82. Yo hice el MIR de Medicina Interna. Y en el año 81-82 voy al Instituto de Tumores de Milán, que entonces era el gran centro de tumores, vamos, de oncología médica de Europa. Y aprendo algo de oncología. Y cuando vuelvo no tengo la intención de montar el servicio de oncología, la vida es como es. Yo en aquel momento había ido fuera para hacer investigación fuera, para estar en la clínica. Yo era medicina interna, a mí me seguía gustando la medicina interna y por eso fui a oncología, porque era la especialidad más transversal, no era cardio, no era neumo, era una cosa que tocaba a todo, y la vida es como es. Yo cuando vuelvo, como había aprendido algo de eso, pues me empiezan a mandar enfermos oncológicos, pues míralo, y ya en el año 84 nos decidimos a empezar. Quiero ir con esto, que era la pregunta que me hacías. Casi todos los servicios de oncología de este país nacieron de personas, me refiero a los primeros, los otros no, nacieron de personas que éramos o de medicina interna o de hematología, y empezamos a derivar hacia ahí. Entonces, como eres el primero, pues hombre, es más fácil que luego seas referencia, ¿no? Porque eres de los primeros que empieza a dar. Pero yo creo que eso ha sido gracias, y lo digo de verdad, al trabajo absolutamente de toda la gente que ha estado conmigo desde el principio, que ha sido un trabajo ímprobo, hemos trabajado mucho, y gracias a la buena acogida del resto de los servicios del hospital. Gracias al apoyo que fue posterior, por ejemplo, como decíamos, del Centro del Cáncer,
gracias al servicio de anatomía patológica, gracias al servicio de cirugía, gracias al servicio de radioterapia, es que me van a quedar por ahí. Gracias a todos los servicios que nos acogieron bien, nos dieron la oportunidad de tirar hacia adelante, y aunque como decía antes éramos como los palestinos que íbamos cambiando de sitio, pero nos querían mucho. El cáncer de mama hoy cogido, como se detecta, cuando se detecta por un cribado de mamografía, posiblemente las curaciones estén por encima del 95%. Del 95%. O sea, y el cáncer de mama hoy, ese es el ejemplo del pasito a pasito. El cáncer de mama se ha logrado que la cirugía sea mínima. Se ha logrado que con los tratamientos médicos reduzcamos las posibilidades de recaída, o sea, porque la célula se suelta, aunque sea muy chiquitita, y matar esas células que se están soltando. Hemos logrado que desaparezcan en cantidades, pues eso, que a lo mejor una señora con un tumor que antes era de 1,5 centímetros, vamos a poner, y sin ganglios en la axila, pues tenía unas posibilidades de recaer de un 30%, solo con cirugía, pues con los tratamientos que hemos dado luego y con una cirugía mínima que esté por encima del 95%. O sea, quiero decir, los avances del cáncer de mama yo creo que es el ejemplo más palmario de cómo ha ido avanzando el cáncer, porque fue con las antraciclinas que dimos un 5%, con la ciclofosfamida y las antraciclinas pues otro poquito más, que posteriormente salió el trastuzumab, el anticuerpo ese contra el HER2, y logramos otro poquito, que con las hormonas logramos, o sea, y ha sido pim, 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 y yo creo que el cáncer de mama tiene un pronóstico ahora magnífico, fundamentalmente diagnóstico precoz, insisto, diagnóstico precoz, y luego la multidisciplinariedad, que tratamientos quirúrgicos buenos, tratamientos radioterápicos que te permiten hacer solo la cirugía de la mama, y luego los tratamientos médicos. En este país en este momento no sabemos, por eso he dicho aproximadamente vamos a curar el 65%. Hombre, debíamos saber exactamente lo que curábamos. Debíamos tener un registro de tumores que supiéramos exactamente en qué estadio los diagnosticamos, esos cuántos han muerto al cabo de no sé cuánto tiempo, cuántos han curado, etcétera, etcétera, y dependiendo de cada tumor, y saberlo exactamente. Y claro, y debíamos saber ahora exactamente si 2 años después de pandemia resulta que los diagnósticos, en vez de coger T1, estamos cogiendo T2, en vez de coger tal, estamos cogiendo cual. Pues al final lo tendremos que echar un poquito global. ¿Se han muerto más enfermos de cáncer en el año? Porque claro, el cáncer es una enfermedad que hoy por hoy prolonga mucho la supervivencia, incluso a los que no vas a curar, con lo cual los resultados no los vamos a ver ahora este año. Se verán dentro de 3, de 4 o de 5. Y en el año 26 a lo mejor resulta que la mortalidad por cáncer ha sido superior que en el año 18. Es que había más, es que no había... Quiero decir, el gran problema es que no medimos, pero yo creo que sí, que esa pregunta que me dices es importante, y yo creo que, aunque hemos procurado que no haya retrasos en los tratamientos, ni quirúrgicos, no voy a echar el mérito nuestro, ni quirúrgicos, ni radioterápicos, ni nuestros, posiblemente muchas personas, por el miedo a ir al hospital cuando estaban malos, no han ido y han retrasado su diagnóstico. Por el miedo a ir al centro de salud, no han ido y han retrasado su diagnóstico. Y yo lo decía también en una entrevista, pues debió ser a mediados del 20, que era más peligroso el cáncer que el COVID. O sea, que no retrasábamos el diagnóstico del cáncer. Que son gente que viene como muy seleccionada. Yo no quiero decir que el que saque mejor nota de la selectividad vaya a ser mejor que el que haya sacado peor nota en selectividad. No, yo creo que hay gente buena en todos sitios y que el problema a lo mejor es que, bueno, pues que uno se aplicó más que otro. Chavales con unas notas estupendas y chavalas con unas notas estupendas están entrando en medicina y normalmente además como muy motivados. Y luego, aunque suene atópico y repetirlo, la formación MIR española es magnífica. Esa propuesta que hay de que haya el MIR de Cataluña, el MIR de Baleares, el MIR de... Eso sería el gran atraso, o sea, de este país. O sea, cuando el MIR ha logrado que todo el mundo tenga la misma competencia, cuando ha sido ejemplo europeo de cómo se llevan las cosas, si ahora decimos que volvemos otra vez, cuando yo hice el MIR, cada hospital escogía los suyos. O sea, nosotros hacíamos exámenes locales en hospitales. O sea, tú ibas a Puerta Hierro, o ibas a La Paz, o ibas a tal, y te examinaban en los distintos hospitales. Estaba abierto también a toda España, en aquel momento estaba abierto a toda España, tampoco es decir que te seleccionan, pero hombre, que ahora tengas que ir al MIR catalán, al MIR de Asturias y al MIR de Logroño,
vamos, sin ofender a La Rioja, hombre, no me toque usted. Vamos, yo creo que sería un atraso absolutamente salvaje. Yo creo que a nivel de docencia, yo creo que sí, que hemos hecho cosas también que han sido importantes, porque la oncología médica, lo mismo que como especialidad, tardó mucho, o sea, fue una especialidad que en España se introduce en el año 79 y los primeros oncólogos salimos en los 80 y tantos, uno de una forma y otra de otra, pues como decía antes, derivado de la medicina interna, derivados de hematología, luego ya vino el MIR de eso. Sin embargo, en el pregrado la oncología se ha dado siempre muy dispersa, porque se daba un poquito en cirugía, los ginecólogos daban lo de gine, los otorrinos lo de la garganta, etcétera, y la oncología empezamos a tratar de introducir una asignatura, que esa asignatura fuera transversal, quiero decir, una asignatura en la que se viera el cáncer desde un punto de vista general y global, para diagnosticarlo en los distintos aparatos y sistemas. Cuando yo doy neumología, pues con el pulmón; cuando yo doy digestivo, un cáncer de colon, con los digestivos, pero a la hora de decir cómo lo enfoco, es una asignatura que se empezó a crear en España y yo tuve la suerte de ser, pues, de los primeros que creamos esa asignatura y de las primeras, vamos a llamarla, que ya no existían las cátedras, pero cátedras entre comillas, de España de oncología. Había cátedra de oncología en Barcelona, en Madrid, Valencia y Salamanca. Y eso fue en el año 96, que fue cuando introdujimos la docencia. Ya habíamos empezado antes, pero vamos a decir de una forma oficial. Introdujimos la docencia de la oncología en Salamanca, de oncología médica. Y gracias a esa docencia de oncología médica, yo creo que tiene una repercusión enorme, porque de aquí han salido cantidad de chavales que se han dedicado luego a oncología, que yo los llamo los oncologuitos. Han salido oncologuitos a barullo de Salamanca, pero muchísimos, como consecuencia de que durante el grado pues se les ha de alguna forma pues dicho lo que es la oncología, lo que significa, y bueno, y luego han hecho prácticas con la gente nuestra, que es magnífica, y han cogido vocación. Hombre, pues yo creo que estos días todavía no me imagino nada, porque eso, está uno un poco en la vorágine de que bueno, que te llaman, que te paran, además, porque esta ciudad, que para mí es absolutamente entrañable, pues yo soy de Extremadura, yo soy de Plasencia, pero sin embargo llevo aquí, pues llevo aquí, no voy a querer mentir para no liarme, 53 años, cuando vine a estudiar con 17. Entonces para mí es una ciudad entrañable, y te paran por la calle y se va a jubilar, y no se va a jubilar, y no sé qué, y no sé cuánto, pues qué pena. Pues, bueno, pues este cariño que te muestra la gente, pues te quiero decir que hoy por hoy no me ha dado tiempo todavía. A mí me da mucho miedo el que llegue un momento que no tengas ilusión de hacer cosas. O sea, por eso digo, yo los 3 próximos años no les tengo como mucho miedo, porque de alguna forma, bueno, pues sigo siendo profesor de la Universidad de Salamanca, con las responsabilidades más o menos parecidas a otro profesor de la Universidad de Salamanca, con la ventaja que si quiero trabajar más, trabajo más, y si quiero trabajar menos, trabajo menos, pero con la posibilidad de hacerlo, y me da más miedo el futuro a 3 o 4 años vista. O sea, cuando esto se pase, ¿qué hago yo sin hacer nada, ¿no? Entonces a mí me da mucho miedo, y yo lo decía estos días, y no me quiero poner tal, que soy profesor, pero yo fundamentalmente lo que he sido siempre es médico. Y yo el otro día dejé de ser médico, y eso a mí me duele mucho. Yo dejé de ser médico, ya no puedo recetar, ya no puedo, y eso me da mucha pena. Yo toda la vida lo que he sido es médico, y decía mi mujer, cuando yo he estado en cargos, no cargos y tal, y tú déjate de cargo de historias, si tú lo que haces bien es ser médico. O sea, sé médico y ya está, ahí estate. O sea, yo lo que a mí me ha gustado siempre es ser médico. Cuando uno diagnostica un cáncer con una foto fija, o sea, a ti te hacen una biopsia, y la biopsia es una foto de un momento determinado de tu enfermedad. Entonces, eso te seguirá existiendo, pero el cómo evoluciona esa enfermedad, no vas a estar haciendo biopsias cada 3 días, o cada 3 meses, para ver cómo evoluciona la enfermedad. Si nosotros, y eso se ha visto, que por el DNA circulante, el RNA circulante y las células podemos ver cómo va la enfermedad y cómo van las mutaciones, etcétera, estaremos logrando un control de 2 cosas. Un control
de cómo va la enfermedad. O sea, si a mí me desaparecen las células, el RNA, el DNA, etcétera, etcétera, es que tengo una respuesta completa, no solo de imagen, sino biológica. Y dos, que si esas células tienen mutaciones, y ahora que estamos ya con las terapias dirigidas, y yo tengo una mutación, por ejemplo, un cáncer de mama, que el que hablábamos antes, un cáncer de mama que es hormonosensible, y yo le detecto que deja de ser hormonosensible, me refiero cuando está metástasis y tal, pues le puedo cambiar el tratamiento porque ya no me responde a las hormonas. Entonces, puedo hacer dos cosas. Lo primero, ver cómo va, ver si recae de una forma muy temprana antes que tenga imagen, porque es microscópico, y dos, incidir sobre la terapéutica. Entonces, eso lo estamos haciendo ahora en cáncer de pulmón, ya lo tenemos bastante, en fin, lo estamos haciendo o lo vamos a hacer en cáncer de mama. Lo estamos haciendo también en cáncer de colon, pero ahí lo tenemos más en Mantilla, y donde tenemos un proyecto que abarcamos a León, Valladolid y nosotros, y un hospital de Barcelona, es en cáncer de próstata. En cáncer de próstata local, ver si recaen, no recaen, en vez de con el PSA, con una firma genética, y si van a recaer antes o después. Y este proyecto es un proyecto nacional importante, con un presupuesto de 1.200.000 euros, y ese lo tenemos que rematar en el 21, en el 22, y a lo mejor nos prolongan en el 23. Este tengo yo mucha ilusión, a ver cómo va eso. Lo que me quedaría siempre sería la relación con el enfermo. Y la relación con el enfermo que encima te ha ido mal, y que el enfermo, pues eso, fallece, y antes de fallecer, esa relación, ese agradecimiento, que encima que la enfermedad no ha ido como todos hubiéramos querido, que eso no tiene nombre. Me acuerdo de la frase de una enferma que dijo que me estaba yendo mal, y me dice: yo lo siento por usted, después de todo lo que trabajo. Digo: hija mía, yo lo siento por usted. Lo peor, evidentemente, es que se moría la gente. O sea, hay un momento en que, lo decía además, sobre todo cuando en los años últimos de los 90, primero los 2000, que yo tuve consulta privada también, y la consulta privada era por la mañana lo uno, por la tarde lo otro. Encima, la consulta privada en el hospital éramos 20 y tantos médicos, la privada era más personal también, aunque yo siempre procuro que sea personal, y yo dije: estoy cansado de verse morir gente. O sea, lo mejor, pues lo que decimos, que pese a eso, pues hayas tenido el reconocimiento, el agradecimiento, yo qué sé.